En este módulo vamos a ver todo el tema de prevención de riesgos laborales y estar enfocados más en el tema de recursos humanos, ¿verdad? Todos ustedes son del área de recursos humanos o están llevando el diplomado en recursos humanos. Muy bien. Empecemos. ¿Cuáles son las disposiciones generales para ver este curso? Vamos a ver sobre todo lo que es la normativa legal relacionada en materia de seguridad del trabajo. ¿Y tenemos qué ley? La 29783, ¿no es cierto? De repente muchos de ustedes ya la conocen, ya la han leído y ya la han visto bastante en sus organizaciones. Muy bien, la 29783, denominada Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene dos artículos muy importantes a modo de introducción de por qué estamos hablando de la seguridad en las organizaciones. En el artículo número 2 de esta ley, ¿qué es lo que nos dice? De que esta ley aplica a todos los sectores económicos y de servicios del sector público y privado en todo el territorio nacional. ¿Qué quiere decir el artículo número 2? ¿Le aplica a una notaría, por ejemplo? ¿Al BCP? Absolutamente todas las entidades, ¿no es cierto?, les aplica la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Y el artículo 3 que nos dice, la presente ley establece las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales. ¿Qué significa una norma mínima? ¿Verdad? ¿Qué significa? Yo establezco los requisitos mínimos, que tú puedes hacer más si es que consideras necesario hacerlo, dependiendo de las actividades que se ejecuten dentro del lugar de trabajo. ¿Bien? Por eso dice artículo 3. Aquí, por ejemplo, no observamos en la ley procedimientos para espacios en trabajos confinados, trabajos en altura, etcétera, etcétera, porque dependiendo de la actividad de la organización, la empresa determina qué medidas necesarias necesita adoptar para poder implementarlo dentro de su sistema. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es la función de los empleadores? En otra palabra, del gerente general o de la alta dirección. Su función principal dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cuál es? Prevenir. ¿Qué vamos a prevenir? Accidentes y enfermedades. ¿Listo? Accidentes y enfermedades. En otras palabras, vamos a prevenir lesiones y deterioro de la salud de nuestros trabajadores. Lesiones que pueden estar relacionadas con incidentes, con accidentes de trabajo, y cuando hablamos del deterioro de la salud con enfermedades profesionales o ocupacionales. ¿Cuál es la función que tiene el Estado en esta ley? ¿Ustedes han escuchado hablar de la SUNAFIL? ¿Sí? ¿Qué es la SUNAFIL? Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué es lo que hacen ellos? Controlan y efectivamente, como su nombre lo dice, fiscalizan. ¿Y cuál es la labor que tienen los trabajadores y organizaciones sindicales? Participan dentro de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. ¿Sí? Listo. ¿En qué año empieza la implementación de la 29783? En el 2012. ¿Listo? Sale en el 2011, pero su implementación inicia a partir del periodo 2012. ¿Cuántos años tenemos hasta la fecha? 7 años. ¿Poco? Sí, como ley general son muy pocos años, ¿cierto? Muy bien. Hablando de lo que es la ley de seguridad, pasamos a ver en realidad qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es un sistema? Si bien es cierto, todas las organizaciones cuentan con diferentes sistemas, puede ser de calidad, medio ambiente, responsabilidad social, etcétera, etcétera. El sistema de gestión de seguridad forma parte de este sistema de gestión de la empresa. ¿Listo? Es una herramienta, ¿bien? Es una herramienta que nos va a ayudar a nosotros a prevenir lesiones y el deterioro de la salud de los trabajadores. ¿Bien? Como acá lo dice, es una actividad para crear condiciones para que el trabajador pueda desarrollar su labor de forma eficiente y sin riesgos, evitando sucesos y daños que puedan afectar su salud e integridad, el patrimonio de la entidad y el medio ambiente. Ya estas son definiciones que están relacionadas con la normativa legal. ¿Listo? Muy bien. Si bien es cierto, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
no te da resultados a corto plazo, porque es muy difícil tener resultados a corto plazo, ¿no es cierto? Como por ejemplo, ¿cómo podríamos verificar un resultado a corto plazo? No podemos disminuir inmediatamente los accidentes de trabajo en una organización, porque detrás de todo eso se tiene que realizar todo un tema de prevención, una toma de acción, concientización, sensibilización de todos los trabajadores. Es imposible. Cuando implementamos los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los resultados son a mediano y a largo plazo. ¿Y cómo te das cuenta que hay mejora? Porque vamos a evaluar el desempeño del sistema de gestión de seguridad. ¿Bien? Si bien es cierto, el sistema de gestión de seguridad es una herramienta que nos va a ayudar a prevenir accidentes o enfermedades, ¿no es cierto? No elimina del todo las condiciones de trabajo inseguras, no las va a eliminar, pero sí que es lo que va a hacer, va a mejorar estas condiciones de trabajo. ¿Bien? ¿Para qué? Para que el trabajador pueda desempeñar su labor en forma efectiva. ¿Qué conceptos básicos define la norma respecto a la seguridad? Tenemos, por ejemplo, lo que es peligro. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? Que muchas veces es difícil de que nuestros trabajadores puedan identificar la diferencia entre lo que es peligro y riesgo. ¿Qué nos dice la normativa acerca del peligro? El peligro es una situación o característica intrínseca de algo. ¿Qué significa eso? Inherente a, ¿sí? Que por sus propias características te pueda hacer daño. Esa es una característica intrínseca. Sí, listo. ¿Ya? Capaz de ocasionar daños ¿a quiénes? A las personas, a los equipos, a los procesos y al ambiente. Estas son las directivas que nos da la norma. ¿Sí? Peligro. Situación o característica intrínseca de algo capaz de producir un daño a 4 cosas: personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Listo? Esa es la definición que nosotros tenemos por medio de lo que es la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, viéndolo en un rango internacional. ¿Listo? La definición de peligro para la 45001 es una fuente que genera daño a las personas. Así de sencillo. Fuente potencial de generar daño a las personas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la 45000, a diferencia de la ley, solamente está enfocado en quién? En las personas. ¿Listo? ¿Quién ve equipos? Equipos lo ve la 9001. ¿Bien? Y la parte de seguridad solamente ve el tema de lo que es verificación de estos equipos para minimizar los riesgos en las áreas de trabajo. ¿Listo? Por eso hablamos de mantenimientos preventivos, etcétera, etcétera. ¿Quién ve el tema de procesos? Efectivamente, ¿quién también lo ve? La 9001, ¿no es cierto? Procesos. ¿Y quién ve el tema de medio ambiente? De norma, la 14001. ¿Listo? El enfoque de la 45000 solamente está dado en quién? En las personas. Para todo lo demás, las normas internacionales tienen su propia norma que lo puede gestionar. Muy bien. Esto es relacionado con el peligro. Característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño, sea a la persona, a los equipos, a los procesos y al ambiente. ¿Qué es el riesgo? En otras palabras, nos dice que el riesgo es la materialización del peligro. Nada más. Adicionalmente nos dice que es la probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daño a las personas, equipo y al ambiente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando nosotros definimos peligro y riesgo, con un ejemplo podríamos entenderlo más rápido. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es un peligro? Por ejemplo, una fuente energizada. Un tablero eléctrico, ¿puede ser un peligro? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Muy bien.
Situación o característica intrínseca. Fuente energizada, ¿de por sí es peligroso? Sí, entonces tienes peligro, fuente energizada. Fuente energizada como peligro. El riesgo, que nos dice que es la probabilidad de que un peligro se materialice. ¿Qué quiere decir eso? Para que un peligro pueda ocasionarte daño, sea una lesión, o sea, deterioro de la salud, ¿qué tendría que ocurrir para que te genere esa consecuencia? ¿Sí? Otra vez. Para que esta fuente energizada, como consecuencia de ocasione una lesión o un deterioro de la salud, ¿qué tendría que ocurrir? Fuente energizada, y la consecuencia es una lesión o deterioro de la salud. ¿Listo? Una lesión, ¿cuál podría ser relacionada con la fuente energizada? Muy bien. En otras palabras, vendrían a ser quemaduras. ¿Algo más? ¿Solo quemaduras? Fuentes energizadas. ¿Qué podría ocasionar? Quemadura, electrocución, muy bien, producto de, ¿no es cierto? Y por último, muerte del trabajador. ¿Ya? Recuerda, la consecuencia está relacionada con una lesión o deterioro de la salud. En el caso de fuentes energizadas, estamos hablando de ¿qué? De lesiones, electrocución, quemaduras y lo peor que podría ser, muerte del trabajador. ¿No es cierto? Muy bien. Para que una fuente energizada pueda ocasionarte estas consecuencias, ¿qué tiene que ocurrir? Para que se puedan materializar. Recuerda, el riesgo es la materialización del peligro. ¿Qué tiene que ocurrir para que ese peligro pueda generarte estas lesiones? Un cortocircuito. Si ponemos aquí cableado expuesto, por ejemplo, ¿no es cierto? Como condición subestándar. Cableado expuesto o el cableado energizado. Listo, ya está. Fuente energizada, cableado energizado. ¿Qué tendría que ocurrir para que te ocasione esta lesión? Estamos hablando de personas. El mantenimiento de agarre secuencial. ¿Listo? Muy bien, si tú manipulas la fuente sin protección, ¿qué vas a tener? Contacto con fuente energizada. ¿Sí? Ese es el riesgo. ¿Sí? Cuando hacemos las evaluaciones de riesgo para cualquier puesto de trabajo, para poder cuantificar el riesgo necesitamos saber el daño o la lesión y el deterioro de la salud que puede ocasionar para poder cuantificar el riesgo. Por eso te dice, probabilidad de que un peligro se materialice, ¿viste? En determinadas condiciones y sea generador de daño a las personas, equipo y al ambiente. ¿Bien? Para entenderlo más rápido. En otras palabras, muy bien. Otra vez. Peligro, riesgo y consecuencia.
puede ser un acto subestándar, como por ejemplo, operar equipos para los cuales no estamos autorizados. Una condición subestándar, aquellos factores del entorno que puedan ocasionar o generar un accidente de trabajo o el deterioro de la salud. Un ejemplo de condición subestándar, un cable expuesto es una condición subestándar. Muy bien, más rápido se nos hace identificar el peligro, ¿sí? Ya está. Adicionalmente de la fuente, del acto subestándar y de la condición subestándar, todos los trabajos de alto riesgo son considerados como peligros. ¿Listo? Muy bien, fuente. Por ejemplo, sustancias químicas. ¿Por sus características te puede ocasionar daño? Por supuesto que sí. Ácido sulfúrico. ¿Sí? Muy bien. Acto subestándar. Manipular equipos para los que no ha sido autorizado. ¿Puede ocasionarte un accidente? Sí, porque no, de repente no sabes operar ese equipo. Condición subestándar. Barras o material apilado inadecuadamente. ¿Es una condición subestándar? Sí. O una situación de trabajo. Y los trabajos de alto riesgo. Trabajos en altura. ¿Qué son? Trabajos de alto riesgo. Espacios confinados. Es un trabajo de alto riesgo, ¿no es cierto? ¿Y por qué están definidos como trabajos de alto riesgo? Porque las probabilidades de muerte son altísimas. ¿Bien? Los famosos TAR. Trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, excavaciones. ¿Qué más tenemos? Trabajos en caliente, trabajos con fuentes energizadas, izajes críticos. Y la organización determina aquellos que consideren necesario como trabajo de alto riesgo. Por ejemplo, organizaciones que trabajan con productos químicos. ¿Puede estar considerado como un trabajo de alto riesgo? Por supuesto que sí. Dependiendo de las características y del rubro de tu organización, tú determinas qué actividad es crítica para tus trabajadores y establecer medidas de control mucho más rigurosas en este tema. ¿Sí? Listo. Más sencillo. ¿Qué es un peligro? Una fuente, una situación o un acto. ¿Incluidos los trabajos de alto riesgo? Por supuesto que sí. Todos ellos son considerados como peligros. Muy bien. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la materialización del peligro. ¿Y qué es la consecuencia? La consecuencia, recuerden, ¿a quién está asociada la consecuencia? A la lesión o al deterioro de la salud. ¿Sí? Muy bien. Más rápido. Yo te pregunto, ¿la consecuencia puede estar definida dentro de lesión, deterioro o la combinación de los dos? Muy bien. Caterina, hemos dicho una fuente. Vamos a poner un ejemplo de peligro, riesgo y consecuencia. ¿Ya? Una fuente. Estamos en un área de trabajo, en un almacén de productos químicos. ¿Ya? Vamos a hacer manipulación. Manipulación de cilindros. De ácido sulfúrico. Para comprender más rápido el riesgo, determinemos primero la consecuencia. ¿Bien? Listo. Si es que algo sale mal por la manipulación de ácido sulfúrico, ¿qué consecuencias podría tener para el trabajador? Podría tener una lesión, deterioro de la salud, ¿cuál de los dos? Por manipulación. Una lesión. ¿Cuál podría ser? ¿Consecuencias? Muy bien. Quemaduras en la piel, ojos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Como lesión. Para que pueda ocurrir esto, ¿cuál es el intermedio? ¿Qué tendría que pasar para que ocurran las quemaduras en la piel? Estás manipulando cilindros. ¿Qué tendría que
¿cierto? ¿Qué tendría que pasar contigo para que te quemes la piel? De que uno no estaba contando con los EPPs. No, muy bien, ese es un supuesto. Porque el ejemplo no dice si tiene o no tiene EPP. ¿Listo? ¿Qué tendría que pasar para que tú te quemes? Muy bien. De ninguna otra forma te vas a quemar si es que no te cae ácido sulfúrico o no tienes contacto con el ácido sulfúrico. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Cuál es el riesgo? Contacto con ácido sulfúrico. Esta es la materialización del peligro. Si esto no se llega a materializar, no se generan las consecuencias. ¿Ya? Otro ejemplo. Vayamos con un acto subestándar. Cualquiera. ¿Cuál puede ser? Vamos a poner el ejemplo. Que uno de los trabajadores opere equipos o vehículos sin autorización. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasaría si es que un trabajador opera vehículos sin autorización o algún equipo sin autorización? ¿Cuál sería la consecuencia entre lesión o deterioro? ¿Qué podría pasar? ¿Ya? Le vamos a poner vehículos para hacerlo más grave. Un montacargas. Puede ocurrir que un accidente. ¿Relacionado con qué? Con una lesión. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Cuál sería la consecuencia? Muy bien. Golpes, contusiones. Muy bien. Fracturas. Vamos de lo menor a lo mayor, ¿no es cierto? Fracturas. ¿Y lo peor? Muerte del trabajador o trabajadores. Para que ocurra esto, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué? Atropellar, ¿no es cierto? Tendría que atropellar a alguien para que se muera. Y si es que no se murió esa persona, ¿no es cierto? Porque no fue por un atropello, ¿qué pasó? Muy bien, hubo una colisión. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. Condición subestándar. Ya hemos visto ese ejemplo, ¿no? Con un cableado expuesto. ¿Sí? Ya está. Trabajos de alto riesgo. Por ejemplo, trabajos en altura. ¿Sí? Muy bien. Trabajos en altura, ubicámonos en las consecuencias. Lesión, deterioro de la salud. Muy bien. Lesión. ¿Qué podría ocurrir? Sería lo mismo. Golpes, contusiones, fracturas, muerte del trabajador. ¿Por qué? Porque estoy haciendo trabajos en altura. Muy bien. Caída distinto nivel. Pero sabes que Caterina hemos visto mucho por lesiones, veamos por deterioro de la salud. ¿Ya? Muy bien, otro ejemplo por deterioro de la salud. Bueno. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Si la persona no se cae, jamás va a sufrir una contusión absolutamente ningún daño. ¿Bien? Vayamos con otro. Ruido. ¿Listo? ¿El ruido es un peligro? Por supuesto que sí. Más adelante vamos a ver características de los peligros y el tema de contaminantes, ¿ya? Riesgos psicosociales, etcétera, etcétera. Muy bien, ruido. Consecuencias del ruido entre lesión y deterioro de la salud. Deterioro de la salud. ¿Qué puede ocasionar el ruido? Muy bien.
Lo peor es que se puede producir sordera, mareos, fatiga, ¿sí? Hipoacusia, y por último, sordera profesional. ¿Sí? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tendría que ocurrir para que una persona llegue al punto de ser sordo en forma profesional ya hablando? Muy bien. No podemos tener contacto con el ruido, ¿no es cierto? Porque es por un tema de exposición. Muy bien. Basta con que tú estés ubicado en una zona donde ya hay ruido, porque recuerda que el ruido se transmite, ¿no es cierto? Por exposición, el ruido puede generarte este deterioro. ¿Sí? Muy bien. Otro ejemplo. Polvo. ¿Sí? ¿Polvo es un peligro? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la consecuencia entre lesión o deterioro de la salud? ¿Qué puede producir el polvo? Afecciones, 1, alergias, afecciones respiratorias y por último, neumoconiasis o silicosis. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué tendría que ocurrir para que te pueda producir una afección respiratoria? ¿Estar expuesto? Yo puedo estar expuesto. ¿Qué tiene que pasar? Que inhales el polvo, ¿no es cierto? Por inhalación, el polvo va a ingresar a tu aparato respiratorio. Entonces, por inhalación. Si no inhalas polvo, vas a estar tranquilo. Sin embargo, es casi imposible no hacerlo. Si estás expuesto en un ambiente, ¿no?, en donde, por ejemplo, se realizan excavaciones. ¿Sí? Muy bien. De repente ustedes en sus organizaciones han visto las matrices IPRC y se han dado cuenta de que en esas matrices que les han elaborado no tienen la diferencia entre riesgo y consecuencia. Y de repente ustedes han encontrado el riesgo y la consecuencia en una sola columna. Dice riesgo, contacto, quemaduras con la piel, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a los trabajadores se les hace mucho más sencillo juntar ambos que determinar uno por uno, porque es más difícil. ¿Listo? ¿Y por qué también? Porque cuando nosotros hacemos la cuantificación del valor esperado de pérdida, ¿listo?, que es la cuantificación del riesgo, tenemos que determinar la probabilidad, o sea, esto, por la severidad, o la consecuencia, o el daño, o la lesión que genera el trabajador. Tenemos que saber qué es lo que le va a ocurrir para poder decir si ese riesgo es crítico o no. Si nosotros omitimos, por ejemplo, dentro de la evaluación del riesgo, muerte del trabajador, ¿ese riesgo será más crítico o menos crítico? Menos crítico, y te va a dar una falsa información del riesgo. Por eso es importante evaluar los riesgos en forma creciente, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocasionar al trabajador? ¿Bien? ¿Se entendió qué es peligro? Más sencillo. Peligro, fuente, situación o acto. ¿Trabajos de alto riesgo están considerados como peligros? Por supuesto que sí. ¿La consecuencia con qué tiene que ver? Con la lesión o con el deterioro de la salud de nuestros trabajadores. Listo. Muy bien. ¿Qué es un accidente de trabajo? Bien, un accidente de trabajo es un suceso acaecido, ¿no?, y repentino, porque nadie planifica cuándo se va a accidentar, que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
¿Bien? Perfecto. Para temas de estudio, los accidentes de trabajo según la ley se clasifican en tres. Tenemos accidentes leves, incapacitantes y mortales. Siguiente concepto, ¿qué es una auditoría? ¿Bien? ¿Qué son las famosas auditorías del sistema de gestión? ¿Abarca recursos humanos? Por supuesto que sí. ¿Ya? Una auditoría tiene tres características principales. Una auditoría es un procedimiento sistemático. ¿Por qué lo denomina de esta forma? Porque las auditorías han sido planificadas a través del tiempo y tienen un paso a paso para poder ejecutarse. ¿Por qué es independiente? Porque el área de seguridad, por ejemplo, no puede auditarse su propio trabajo. Si no, seríamos juez y parte. O el área de recursos humanos no puede auditarse sus propios procedimientos, porque podría, ¿qué hacer? Ocultar información, ser subjetivo, no ser imparcial, ¿no es cierto? Por eso decimos que las auditorías son independientes. No interesa que el área de seguridad vaya al área de recursos humanos a auditar. ¿Cumple con...? Sí, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Lo que sí no se puede hacer es que cada uno pueda auditar su propio trabajo. Bien, porque no seríamos objetivos e imparciales. Y es documentado, porque de repente muchos de ustedes que han pasado una auditoría se han dado cuenta que hacen la evaluación, ¿sí? Muy bien, en el área tal se encontraron dos no conformidades. Y esas no conformidades están relacionadas, uno, que no se ha realizado la identificación de las competencias del trabajador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de una auditoría que es muy diferente de la parte inspectiva que tiene la SUNAFIL o la fiscalización, ¿no? Las auditorías pueden ser por muestreo, ¿bien? Por muestreo. Yo puedo auditar uno u otro procedimiento o no auditar ninguno de los dos y abocarme meramente a la realidad. ¿Bien? En cambio, en las inspecciones es muy diferente, porque en las inspecciones nos basamos en una observación directa sobre un lugar específico y tenemos que determinar absolutamente todas las situaciones que podrían generar daño para el trabajador. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. Una cosa es auditoría y otra cosa es una inspección. Y evidentemente estas auditorías se van a llevar a cabo de acuerdo a lo que estipula el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Qué es la capacitación? La capacitación es una actividad que consiste en transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud. ¿Listo? Más adelante vamos a ver qué es lo que nos dice la ley acerca de lo que son las capacitaciones en seguridad. Muy bien. ¿Qué es una enfermedad profesional u ocupacional? Simplemente estas enfermedades son aquellas que se contraen en el trabajo. ¿Bien? A causa de la profesión o de la ocupación, y que están normadas por el Ministerio de Salud. ¿Listo? Enfermedad profesional u ocupacional. Equipos de protección personal, lo que denominamos EPP o el famoso EPI, equipo de protección individual, que muchas veces nos peleamos, ¿no? Porque esos equipos de protección personal no nos parecen colectivas, ¿no es cierto? Vemos trabajadores que se prestan hasta tapones auditivos, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué son estos EPPs? Son dispositivos, son materiales e indumentaria personal destinadas a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que pueden amenazar su seguridad y salud. Los EPPs son una alternativa temporal y complementaria a las medidas de prevención de carácter colectivo. Más adelante vamos a ver que esos EPPs se destinan como la última medida o barrera de protección. ¿Cierto? ¿Por qué? Más adelante vamos a saber el por qué están categorizados en la última barrera de protección y no como la primera. Listo. ¿Qué es una emergencia? Una emergencia es un suceso grave que surge debido a factores naturales o como consecuencias de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo. Es por eso que de repente en sus organizaciones ustedes tienen el famoso plan de contingencia y respuesta a emergencias, ¿no es cierto?
Ese plan de contingencia está alineado a dos lados. El primero es, como dice acá, ¿cuáles son los desastres naturales que están asociados por la ubicación geográfica de la organización? Tizur, por ejemplo, sabemos que es Tizur, ¿no es cierto? ¿En dónde está ubicado? En la costa. Los desastres naturales que le afectan son los mismos que aquí en Arequipa, a la empresa Ladrillera y Diamante. No. Por la naturaleza o la ubicación geográfica, ¿qué tienen ellos que no tenemos nosotros? Tsunamis. ¿Sí? Muy bien. Eso es el primero. Asimismo, por la naturaleza de tus actividades, tú tienes que determinar aquellas actividades antrópicas que podrían generar emergencias. Por ejemplo, si tú trasladas materiales o productos químicos, ¿cuál es la emergencia que se generaría producto de esta actividad? Derrames, fugas, explosiones, etcétera, etcétera. Entonces, tu plan de contingencias tiene que estar asociado a esos dos puntos: desastres naturales y actividades antrópicas. ¿Bien? ¿Qué es la ergonomía? Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca adaptar ¿quién a quién? Muy bien. Adaptar o diseñar los puestos de trabajo ¿a quién? A las capacidades o facultades del trabajador, ¿no es cierto? Sus propias características. Muy bien. Inducción u orientación. Es una de las partes más importantes en la gestión de seguridad. Es la capacitación inicial. ¿Listo? ¿Qué significa que sea inicial? No es la capacitación que se realiza de aquí a 2 meses, 3 meses cuando el trabajador haya ingresado a la organización. ¿No es cierto? Dirigida a otorgar conocimientos e instrucciones al trabajador para que ejecute su labor de forma segura, eficiente y correcta. Y normalmente tenemos los famosos formatos de inducción general y de inducción específica. ¿Qué es la inducción general? Es una capacitación sobre temas, como su nombre lo dice, generales, acerca del puesto de trabajo, las políticas, los beneficios, los servicios, facilidades, etcétera, etcétera. Sin embargo, la inducción específica es aquella que le va a brindar mayor información y mayor conocimiento acerca de los riesgos inherentes del puesto de trabajo. ¿Sí? Inducción general, inducción específica. ¿Qué son medidas coercitivas? Las medidas coercitivas constituyen actos ¿de qué tipo? De intimidación. ¿Sí? Actos de intimidación, amenaza o amedrentamiento realizados al trabajador con la finalidad de desestabilizar el vínculo laboral. ¿Sí? Medidas coercitivas. ¿Qué es la salud ocupacional? Es una rama de la salud pública. ¿Qué quiere decir esto? Que los médicos cirujanos son médicos de salud ocupacional. No, definitivamente no. La normativa en minería establece requisitos adicionales para aquellos que vean el tema de salud ocupacional, tener experiencia de 5 años, llevar un diplomado o una maestría, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, la salud ocupacional viene a ser una rama de la salud pública. ¿Y de qué se encarga? Ellos se encargan de promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y por los factores de riesgo, y adecuar el trabajo al trabajador atendiendo a sus aptitudes y capacidades. Por eso la evaluación de riesgos disergonómicos está relacionada con la rama de salud ocupacional, porque ellos son los más competentes para poder realizar este tipo de evaluaciones. ¿Bien? Muy bien. Hemos visto la diferencia entre lo que es peligro, riesgo y consecuencia. Muy bien. En la gestión no sirve de nada si es que no razonamos un poco esta información y le damos forma. Por eso viene el tema de gestión de riesgos con la famosa elaboración de la matriz IPERSE.
¿Listo? Muy bien. ¿Qué nos dice la ley acerca de la identificación de peligros? ¿Para qué identificamos los peligros? Efectivamente, identificar un peligro significa un proceso que vamos a ejecutar. ¿Para qué? Para saber en dónde hay peligros dentro de nuestra organización. Por lo tanto, es un proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Las características que vamos a ver más adelante están asociadas con 5 en esencial. De repente ustedes ya lo conocen. Riesgos o peligros, mejor llamémoslo como riesgos, físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales. ¿Listo? Muy bien. Se definen sus características. ¿Cuántos son? 5. Físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales. Bien. Los 3 primeros, los físicos, los químicos y los biológicos, están considerados como contaminantes. Bien. Contaminantes. Y los 2 últimos, por factores de riesgo, tanto disergonómico como psicosocial. Factores de riesgo. Bien. Por lo tanto, hablemos de la gestión de riesgos. Hemos identificado el peligro, pues ahora pues tenemos que determinar el tema de riesgo. Entonces, la gestión del riesgo, ¿qué me ayuda? Es un procedimiento que permite, una vez caracterizado el riesgo, determinar cuáles son sus características, ¿no es cierto? La aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar sus efectos al tiempo que se obtienen los resultados esperados. Por ejemplo, habíamos visto peligro, polvo. ¿Ya? Dentro de las 5 características, ¿en cuál de los 5 está alineado? El polvo es físico, químico, biológico, disergonómico o psicosocial. A ver, polvo. A ver, obsérvense excavando. Polvo. Es físico, es químico, biológico, disergonómico o psicosocial. Por sus características es químico, ¿no es cierto? Porque tú no sabes de qué está compuesto el polvo, ¿o sí? No sabes. ¿No es cierto? Es químico. ¿Puede tener silicatos? Por supuesto que sí. Bajo esa característica, vamos a hablar de la gestión del riesgo. Muy bien. Polvo, peligro. ¿Cuál es el riesgo? Inhalación de polvo. Sus características están relacionadas con características de tipo químico. ¿Listo? Por eso en la consecuencia te genera un deterioro de la salud. ¿Sí o no? Que por inhalación de polvo, ¿qué te podría pasar? Afecciones respiratorias, alergias, ¿qué más? Silicosis o neumoconiosis, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, si yo ya conozco y sé cuáles son las características de este riesgo, yo voy a proponer las medidas necesarias para gestionar ese riesgo. Por ejemplo, voy a colocarles un EPP. ¿Para qué? Para polvos. Entonces, conociendo esos efectos que puede producir en la persona, yo puedo empezar a gestionar todos los riesgos. Si tú no conoces el efecto, no vas a poder determinar la mejor medida para gestionar ese riesgo. ¿Sí? Muy bien. Peligro, riesgo, consecuencia. La evaluación del riesgo, medida muy importante en la gestión de seguridad. Es el proceso posterior a la identificación de peligros. Has identificado el peligro y el riesgo, ahora necesitamos evaluar. En la evaluación, nosotros hemos dicho que para evaluar el riesgo tenemos que identificar el valor esperado de pérdida. Valor esperado de pérdida es igual a la probabilidad por la severidad. Este es el riesgo. ¿Y qué significa valor esperado de pérdida? Valor esperado, ¿qué significa?
que yo como organización sé precisamente que si en algún momento ese riesgo se materializa, yo voy a perder mucho o poco. Ese es el valor esperado de pérdida. ¿Sí? El valor esperado de pérdida es la valoración del nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión. Mientras mayor sea el riesgo, hay más pérdida, menos pérdida. Más pérdida. Si tienes más pérdida, el empleador tiene que tomar mejores decisiones o no, y determinar los recursos necesarios abocados a disminuir ese riesgo. ¿Sí? ¿Por qué las organizaciones cuantifican el riesgo? Porque si tú no sabes la criticidad del riesgo, ¿cómo la alta dirección sabe a dónde destinar los recursos? O generar un presupuesto de seguridad. ¿No es cierto? Es importante determinar la criticidad del valor esperado de pérdida para que la alta dirección pueda tomar mejores decisiones. ¿Bien? ¿Qué es la investigación de accidentes e incidentes? Muy bien. Has tomado medidas, has identificado el peligro, has evaluado el riesgo, has tomado medidas. Sin embargo, a pesar de tus medidas, se ha materializado un riesgo y ha generado un accidente. Eso quiere decir que las medidas han fallado, ¿no es cierto? Si tu medida ha fallado, ¿por qué necesitas investigar ese incidente o ese accidente de trabajo? ¿Para qué sería? ¿Por qué? ¿Para qué perder ese tiempo? Muy bien. Porque la investigación me va a ayudar a mí a mejorar y a determinar aquellas falencias o deficiencias dentro de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Por eso dice, la finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de este modo permite a la dirección del empleado tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. Muy bien. Habíamos dicho lo que era auditoría, ¿no es cierto? Es muy diferente de lo que es una inspección. Una auditoría me ayuda a verificar si mi sistema de gestión está funcionando, pero una inspección me va a ayudar a verificar el cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales. Es un proceso de observación directa. Por eso de repente ustedes han participado en las famosas inspecciones planeadas del Comité de Seguridad, ¿no? Tenemos un programa anual de todas las áreas de trabajo de la organización y planificamos un área específica para que por observación directa obtengamos información y determinamos si hay condiciones en el área de trabajo para levantarlas y minimizar estos accidentes, ¿no? Entonces dice, proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en seguridad y salud en el trabajo. Bien, la inspección entonces es planificada, ingresamos a un lugar de trabajo y por observación directa, si por ejemplo yo les digo a ustedes, miremos este ambiente de trabajo, díganme ustedes qué condiciones subestándar identifican en esta área de trabajo. ¿Qué me podrían decir ustedes? A ver. A ver. Muy bien, vidrios. ¿Ya? ¿Qué te has dado cuenta de los vidrios? Que pasan en un tendón de remoto, donde serían los primeros que veía y otros pocos. Muy bien, o sea, tú te has dado cuenta que, por ejemplo, estos vidrios no tienen una lámina de seguridad. Igual los fluorescentes. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Se han dado cuenta que están siendo más exhaustivos en la observación? ¿Sí? Eso es una inspección, a diferencia de una auditoría. En la auditoría yo puedo ir y decirle, señor, muéstrame su procedimiento para trabajadora gestante. No lo tengo. ¿Okay? Muéstrame el IPRC de tu área de trabajo. No lo tengo.
¿Conoce usted la política de seguridad? ¿Se ve la diferencia entre lo que es una auditoría y una inspección? ¿Sí? Muy bien. Auditoría es ver si es que se está cumpliendo. Una inspección es utilizar la observación directa para identificar falencias dentro del sistema. ¿Listo? ¿Qué es un plan de emergencia? Habíamos visto lo que era una emergencia, ¿no? Era un suceso acaecido. Este plan de emergencia es un documento, ¿no?, que contiene todas las medidas que se van a adoptar ante ciertas situaciones de emergencia, identificadas por la organización. Ya lo que nosotros conocemos como el plan de contingencia y respuesta a emergencias es el famoso plan de emergencias, ¿no? En este documento nosotros tenemos que determinar quiénes son los responsables de la organización, de las brigadas, qué recursos se van a necesitar, cómo se va a proceder en caso de un incendio, etcétera, etcétera. ¿Bien? Eso es lo que se refiere a un plan de emergencia. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿Quedó claro? ¿No se entendió algo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto peligro, riesgo, incidente. ¿Cuál es la diferencia entre el incidente y el accidente? Eso se nos ha pasado. A ver, ¿qué es el incidente? Lo que nosotros conocemos como casi accidente o cuasi accidente. En el accidente de trabajo tú vas a tener una lesión, ¿no es cierto? ¿Sí? En el incidente no te va a generar una lesión, y si es que te genera solamente tendrías que primeros auxilios nada más. ¿Listo? Los incidentes son, por ejemplo, el casi me caigo, ¿no es cierto? Por eso te dice, es un suceso que decide que la persona afectada no sufre una lesión corporal, o en el que estas solo requieren cuidados en primeros auxilios. Te cortas el dedo, pero no es una lesión grave, solamente un poquito de agua oxigenada, una curita y punto, y regresas a tus actividades, ¿no? Sin embargo, los accidentes de trabajo ya están generando, como dice acá, lesiones orgánicas, perturbaciones, invalidez, la muerte del trabajador, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Cuántos tipos de accidente había según la norma o según la ley? 3. Leve, incapacitante y mortal. Auditoría. ¿Por qué decíamos que era un proceso sistemático? Porque ha sido planificado a través del tiempo. ¿Y por qué tiene un paso a paso? Es independiente porque yo no puedo ser juez y parte del área donde estoy laborando. No puedo auditarlo en mi propio trabajo. Tiene que hacerlo otra persona que sea competente para poder hacerlo. Y es documentado, porque al final del proceso de auditoría yo te voy a entregar un informe diciéndote cuáles son las cosas que tú tienes que levantar. Capacitación, ¿no? Es la actividad que me permite transmitir conocimientos. ¿Bien? Enfermedad profesional u ocupacional es aquella que se adquiere en el proceso o en las actividades realizadas en el trabajo. ¿Sí? O bien enfermedad relacionada con el trabajo y que está normada por ¿quién? Por el Ministerio de Salud. ¿Ya? Equipos de protección personal, que es una emergencia, que es ergonomía, inducción u orientación, tenemos general y específica, que son medidas coercitivas, que es la salud ocupacional, proceso de identificación de peligros, gestión de riesgos, evaluación de riesgos, investigación de accidentes e incidentes, que es una inspección, que es un plan de emergencia, y con eso vamos a pasar a la evolución del sistema de gestión de seguridad. Muy bien. Como estamos comentando con sus compañeros, la seguridad no tiene muchos años relacionados con una ley. De repente sí con decretos supremos, y nosotros sabemos que aquí en el Perú hay un rubro que está mucho más adelantado en materia de seguridad. ¿Quién es? Minería. Ampliamente avanzado en temas de seguridad. ¿Por qué?
Muy bien. Uno, porque son de capital extranjero. Y porque evidentemente desde muchísimos años atrás para poder exportar tenemos que alinearnos a requerimientos internacionales. Si no los tienes, no tenemos compradores, ¿no? Entonces, minería es uno de los rubros que específicamente está mucho más adelantado en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Comparemos minería con construcción. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es tu percepción? En la minería llevan incluso capacitación de riesgos, de cómo tratar equipos, y no creo que haga eso. Más o menos, ¿no? Te da esa inseguridad. ¿Qué opinas? Me parece que la minería tiene lineamientos más establecidos y más formales. Dentro del rubro de construcción existe un alto porcentaje informal que no se pega en ningún tipo de lineamientos. Muy bien. Cuando ustedes salen, por ejemplo, y en las calles se encuentran que están realizando la construcción de algún edificio, ustedes observan de que esos trabajadores tienen los EPPs, los equipos, los andamios estandarizados como para realizar esas actividades. No todos, ¿no es cierto? Es un poco difícil, ¿no? La GSO 50 regula en temas de construcción, ¿no es cierto? Pero evidentemente minería pues está mucho más adelantada. Para aquellos, por ejemplo, que han entrado a Cerro Verde, ustedes han visto que ellos tienen una modalidad de conducción, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa modalidad? Bueno, manejan por la derecha, me parece, y también a la defensiva. Muy bien. ¿Cuál es uno de los requisitos indispensables de manejar? ¿Puede ir un copiloto adelante? No estoy segura. Ya, muy bien. No pueden ir copilotos adelante. ¿Por qué? Está prohibido. ¿Por qué han llegado a ese lineamiento tan específico? Ahora, los equipos o los vehículos, ¿entre cuánto y cuánto oscilan en ir y venir? O sea, ¿cuántos kilómetros por hora? ¿Velocidad? De 30 a 45 kilómetros por hora. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué tienen un banderín las camionetas en la parte de arriba? ¿Por qué todas esas medidas de seguridad? Deben tener una razón de ser, ¿no es cierto? ¿Qué opinas? Porque también si hay accidentes, la mina lleva un control de los incidentes y accidentes que tienen al año y creo que les reducen puntos o algo así si es que tienen más incidentes. Y para los trabajadores también no les dan bono, así creo, para los que son o que tienen más accidentes y acumulan más accidentes. Ya, eso es un tema de compensación, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Por qué esos lineamientos? Porque tienen tantos años observando accidentes que, por ejemplo, para ellos es mejor cambiar el modo de manejar. ¿Por qué? Porque si hay una colisión entre dos vehículos, ¿qué es lo que automáticamente hace el conductor? ¿Para qué lado voltea? Nosotros vamos manejando. ¿Para qué lado voltea? ¿A quién chocas en una colisión? A ver. ¿Quién? ¿Quién tiende a protegerse? ¿Sí? ¿Nunca has chocado un carro? No, todavía no. Muy bien. ¿Para qué lado nosotros manejamos? ¿Para cuál? A ver, estamos de subida. ¿Estoy a la izquierda o a la derecha? En el carril. Ajá, ¿en qué carril voy? Ya está. Voy en el carril derecho, pero estoy para este lado, ¿no es cierto? Ya está. En Cerro Verde, ¿en qué lugar o en qué carril se va? Cambia, ¿no es cierto? O sea, si tú estás acostumbrado a manejar, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde? Hacia la derecha, en Cerro Verde, ¿dónde manejan? Se van hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque en el momento de colisionar, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a colisionar?
los copilotos. Ese es uno. ¿Sí? ¿Se entendió? Los copilotos. Aparte que tú tienes el reflejo instintivo de protegerte o no. ¿Sí? ¿Quiénes van a golpear? Por eso un requisito es no va nadie de copiloto. ¿Por qué las camionetas tienen un banderín arriba? Porque es... Creo que es únicamente por los dobles de no. Es porque ustedes han visto que las camionetas son pequeñas a comparación de los equipos que llevan. Y como un equipo inmenso sabe que va a pasar una camioneta. Punto ciego. Manejo a la defensiva. ¿Cómo yo sé que va a pasar una camioneta? Miro la camioneta. ¿Qué miro? Una banderita que está pasando. ¿Quiénes tienen preferencia? ¿Quiénes tienen preferencia? ¿Los peatones o los camiones o los vehículos de carga? Los vehículos de carga. Eso quiere decir que si tú eres un conductor de Cerro Verde, tienes que estar al 100% cuando ingresas a la carretera de Cerro Verde. Porque cuando tú ingresas ya no puedes manejar a la derecha, ¿dónde tienes que manejar? A la izquierda. Y si manejas a la derecha, ¿qué puede ocasionar? Un accidente. Ese es el nivel que tiene minería en temas de seguridad y salud en el trabajo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿tú manejas? ¿Podrías cambiar de lado y regresar a tu casa por la izquierda? ¿Sería difícil? Es bastante difícil. ¿Qué nivel y qué grado de conciencia y capacitación necesita tener un trabajador para poder adquirir este nivel de seguridad y salud en el trabajo? Les pregunto a ustedes. Porque aquí cuando nosotros vamos a Real Plaza, por ejemplo, ustedes han visto que hay ahí un semáforo, ¿no es cierto? ¿Cuántos de ustedes paran cuando ese semáforo dice rojo? ¿Cuántos? Han visto, ¿no es cierto? En Real Plaza, en la avenida Ejército, tiene el ingreso, ¿no es cierto? Y cuando nosotros pasamos por este lado, aquí está el ingreso para vehículos y acá hay un semáforo. Pregunto, ¿cuántos de ustedes miran este semáforo para pasar? ¿Y cuántos le hacen caso? La seguridad, señores, no solamente es en el trabajo. Como dice acá, la seguridad, lo que ni se ve, depende y necesita una cultura de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que tú, porque saliste del trabajo, no te vas a olvidar de los lineamientos de seguridad. La seguridad vive contigo y tú sabes perfectamente que a donde vayas tienes que cumplirlo. Eso es lo que se quiere en el tema de seguridad. No se quiere un tema de reingeniería, innovación, se quiere un tema de rehumanización de las personas. ¿Cuál es la importancia y el grado de conciencia que tienen las personas para prevenir o minimizar accidentes, sea dentro o fuera del trabajo? Pregunto, ¿en dónde están ustedes más seguros? ¿En sus casas o en sus trabajos? ¿En tu trabajo? ¿Por qué? Porque no tenemos los sistemas de seguridad y sabemos cómo reaccionar, qué hacer, cuál es mi función, todo eso que tenemos establecido. Mientras en casa no, porque ya todos, por ejemplo, si que incendio, todos lo resolvían por sus lados o no se sabían desesperar, entonces no había una buena reacción de ese trabajo. Muy bien, ¿cuántos tienen, por ejemplo, su mochila para desastres naturales o emergencia? No. ¿Cuántos de ustedes tienen un extintor de acetato de potasio en sus posibles? No. Entonces ahí viene la pregunta, ¿en dónde estás más seguro? ¿En tu trabajo o en tu casa? ¿Cuántos tienen un programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones eléctricas? ¿Hacen mantenimiento de sus tableros eléctricos? ¿Tienen, lo más importante, tienen pozos a tierra en sus casas? Depende de la construcción que sea, ¿no es cierto? Pregunto, ¿le hacen mantenimiento a los pozos de tierra? ¿Para qué sirve un pozo a tierra? ¿Por qué tiene que estar húmedo? ¿No?
Entonces, ese es el nivel de seguridad. ¿Listo? Por eso dice, la seguridad al inicio es obligatorio, sí, porque tenemos una ley que lo está obligando. O sea, la ley de seguridad dice, todas las organizaciones que tienen que tener implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya, muy bien, lo vamos a hacer porque la ley nos lo dice, ¿no? Muchas organizaciones lo implementan de ese modo. Negociados. Muy bien. Ok, sí, lo podemos hacer, pero necesito recursos para poder avanzar. Si tú me dices que necesitas comprar respiradores con filtros para polvo, ¿de dónde voy a sacar ese dinero? Necesito recursos que me preste la alta dirección. Participativo. Muy bien, todos estamos participando, es increíble, pero al final de cuentas seguimos teniendo accidentes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y todavía no llegas pues al nivel de conciencia. ¿No es cierto? Porque piensas que de por sí solo el sistema funciona. ¿No? Sentido de pertenencia. La seguridad se gestiona al mismo nivel que mis otras responsabilidades. Y por último, la cultura de seguridad. La seguridad es parte de mi ADN y ese es el estatus que todas las organizaciones deben estar enfocados a alcanzar. ¿Listo? Muy bien. Ese es el tema de la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Qué es esto? Muchos de ustedes ya lo conocen. Es el ciclo de mejora continua, ¿no es cierto? El ciclo de mejora continua. En el sistema de gestión de seguridad y para cualquier otro sistema de gestión, nosotros observamos, por ejemplo, 4 cuadrantes, que son 4 etapas que pertenecen al ciclo de mejora continua. Planificar, hacer, verificar y actuar. Muy bien. Este ciclo de mejora continua nos determina el enfoque de prevención. ¿En dónde tu sistema de gestión es preventivo? ¿En qué cuadrantes del sistema de gestión se toman las acciones preventivas? ¿En dónde lo vemos? ¿En parte de quién? No, mejor no en parte. En toda la sección planificar y en parte del hacer. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué planificamos? Pues planificamos políticas, procedimientos, programas, planes, toda aquella documentación necesaria que respalde todo el accionar de seguridad. Muy bien. Lo elaboramos como parte de la documentación, pero recuerda que viene la parte del hacer. Y la parte del hacer es la famosa puesta en marcha. ¿Sí? Puesta en marcha. Tú me has dicho de que tienes que elaborar una serie de documentos, ¿no es cierto? En la sección planificar. Esta serie de documentos tienen que estar aprobados ¿por quién? Por la alta dirección. ¿Sí? Por la alta dirección. Y llega el momento en que se tienen que poner en marcha. ¿Eso qué quiere decir? Que si tienes un procedimiento, por ejemplo, de selección, ¿no es cierto? De selección. Vamos a poner selección, reclutamiento de trabajadores, ¿no? Ya. Has planificado tu procedimiento como área de recursos humanos y lo tienes que poner en práctica. ¿Sí o no? Pero para ponerlo en práctica, ¿qué primero necesitas hacer? Educar y capacitar. ¿A quién? Si el jefe de recursos humanos no ha elaborado, este jefe de recursos humanos tiene que capacitar a todos los que estén por debajo de él para que se pueda poner en marcha ese procedimiento. ¿Listo? ¿La acción preventiva es educar y capacitar? Sí, para que ese procedimiento se mantenga y funcione a través del tiempo. Si no existe educación o capacitación, la puesta en marcha se puede desvincular de lo que la organización ha planificado. Bien, esas son las acciones preventivas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien, ahora viene la parte del hacer, que forma parte del cuadrante, y tenemos la siguiente acción, verificación de los resultados, ¿no? El cuadrante verificar.
En la sección de la verificación nosotros vamos a evaluar el desempeño del sistema de gestión. Este desempeño del sistema de gestión, en otras palabras, es un resultado medible, ¿no es cierto? Si es un resultado medible, podemos asociarlos a las famosas estadísticas. Ejemplo, el área de recursos humanos ha dicho que va a realizar la capacitación a todos sus trabajadores. Muy bien, en ese programa anual de capacitación se tienen 10 capacitaciones previamente planificadas. Excelente, hay un documento que lo constata así y que ha sido revisado por la alta dirección porque se necesita destinar recursos para poder llevarse a cabo. Perfecto. ¿Necesitas educar y capacitar? Sí. Necesito capacitar a todos mis trabajadores. Muy bien. Hazlo. Te pregunto. Demuéstrame que todo lo que has planificado se ha puesto en marcha. Tú me has dicho que son 10 capacitaciones. A la fecha estamos a mitad de año. Vamos 6 capacitaciones. Demuéstrame con el desempeño de que eso se está cumpliendo. ¿Qué le dirías a la alta dirección? Has planificado 10 en este año y hasta la fecha tienes 6. Desempeño, verificación, estadísticas. ¿Qué le dices a la alta dirección? ¿Cuál es ese resultado medible para que él tome decisiones? A ver. Recuerda, la alta dirección no le va a importar de que tú le cuentes si es que asistieron o no asistieron, si es que te olvidaron una sala de capacitación, si es que les pasaron bocaditos, no. La alta dirección lo único que quiere son resultados. Listo. En la etapa verificar estamos evaluando el desempeño del sistema de gestión. ¿Qué le dirías a la alta dirección en cuanto al desempeño? A ver. ¿En cuánto vas? Cumplimiento del programa de capacitación. Al 60%. ¿Sí? ¿Sí? Ese es el desempeño. En la etapa de la verificación tenemos que determinar de manera cuántica o cualitativa el estado del sistema de gestión. Si tú has planificado algo, tienes que desarrollar indicadores para poder medirlo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si tú no mides algo, tú no puedes tomar una decisión. ¿Cómo puedes reducir los niveles de incertidumbre si no tienes un número que te refleje o que te diga algo para que puedas tomar una decisión? Es por eso que en las estadísticas o en el desempeño se consideran dos tipos de estadísticas. Las de tipo reactivo y las de tipo proactivo.